Hola a todos, el primer ETF de Bitcoin ha debutado en la bolsa de valores y ha sido toda una sensación. El 19 de octubre del año 2021 será reconocido como una fecha histórica para todo el mundo de las criptodivisas, especialmente para el Bitcoin. ¿Y esto por qué? Porque el primer ETF o ETF que fue aprobado para el Bitcoin comenzó a operarse este día 19 de octubre y todo por medio de la Bolsa de Valores de Nueva York después de su aprobación. Entonces, en este video te voy a mostrar cuál es el nombre de ese ETF, cómo lo puedes encontrar en la Bolsa de Valores y su relación que tiene con el precio del Bitcoin realmente. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Recuerda que en el canal hablo de temas de finanzas personales, inversiones y de criptomonedas. Entonces, si crees que te puede interesar este contenido, considera suscribirte en este momento. Para recordarte, el Bitcoin es la criptomoneda que tiene la mayor capitalización de todas las que hay en el mundo cripto. En otras palabras, es la criptomoneda más grande del mundo con una capitalización que te la estoy mostrando acá en este momento. Ahora, ¿qué es lo que hace ese ETF o ese ETF del Bitcoin? Lo que hace es como imitar el precio, imitar el movimiento que está teniendo el Bitcoin, y eso le permite a los inversores que están en la bolsa de valores comprar este ETF sin necesidad de comerciar directamente con lo que es el Bitcoin, es decir, sin comerciar directamente con la criptomoneda. Entonces, ¿qué provoca eso? Que para algunos inversores sea obviamente mucho más fácil el poder operar de esta manera y seguir el precio de la criptomoneda. Algo así se podría resumir. Recuerda que también en unos videos te mostré cómo puedes comprar Bitcoin por medio de una plataforma, de un exchange como Binance, tanto por tarjeta de crédito o por un comercio peer-to-peer, que es persona a persona. Entonces, si quieres ver estos videos, te los dejo abajo en la descripción. Pero entonces, Ricardo, ¿qué es un ETF o qué es un ETF? Un ETF, en otras palabras, es como un vehículo de inversión que sigue el desempeño de un activo o de un grupo de activos. Es decir, tú puedes comprar un ETF y ese ETF está compuesto como de un grupo de varias acciones. Y pueden ser acciones de cierto sector, de ciertas compañías o de muchas compañías. Entonces, existen ETF de muchos elementos que le permiten a uno como inversor diversificar el riesgo. Y a su vez, no te convierte en propietario de ninguna de esas acciones directamente, sino del ETF, del elemento que las agrupa. Entonces, por ejemplo, hay ETF del sector tecnológico que agrupa todas las acciones del sector tecnológico. Hay ETF para seguir el movimiento del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes. Entonces, es como si fuera dueño de un pedacito de cada una de esas 500 empresas. Hay ETF con respecto a todo lo que tiene que ver con el real estate, es decir, los bienes raíces, como que simula esos movimientos de los bienes raíces. Y hay diferentes tipos de bienes raíces, comerciales, carcelarios, hay un montón pues. Y entonces lo que tú compras es ese grupito que se llama ETF o ETF, que representa a esos subgrupos o esas subacciones. Esto es muy común en la bolsa de valores y lo utilizan muchos inversores que quieren diversificar en varios sectores y no quieren como comprometerse con una sola compañía o con dos compañías, sino que diversifican ese riesgo en varias compañías. Continuando, te recuerdo que te suscribas al canal donde estoy hablando muchos de esos temas de criptomonedas, de inversiones y de finanzas personales. Voy entonces ahora sí a meterme con el ETF específicamente del Bitcoin. Este primer ETF que se aprobó en el Bitcoin para la bolsa de valores se llama ProShares Bitcoin Strategy y su ticker es BITO, y así lo puedes encontrar en todos los brokers de la bolsa de valores, en donde antes pues no tenías esa opción de algo que simulara el precio del Bitcoin. Para hacerte esto más sencillo, te voy a mostrar con un ejemplo cómo se ha movido este ETF en los primeros días y lo voy a comparar con el precio del Bitcoin para que veas esa relación directamente. Bueno, entonces acá podemos ver, tenemos el Bitcoin dólar en gráfica de 5 minutos y vemos el movimiento que tuvo el Bitcoin desde el 19 de octubre y el 20 de octubre. Ahora vamos a mirar el ETF que se llama BITO, ProShares Bitcoin Strategy ETF. Lo buscamos, BITO. Él no tiene ninguna historia adicional, entonces viene desde acá, desde este momento, desde el 19 de octubre, y vemos cómo fue su movimiento. Si comparáramos las dos gráficas se ve muy similar. Ahora vamos a superponer las dos gráficas. Ahora entonces aquí voy a comparar con el Bitcoin dólar. Nos sale acá el ETF y este es Bitcoin dólar para comparar. Y vemos cómo el Bitcoin es esta línea naranja a nivel de proporción. Recordemos que el precio es muy diferente. Acá estamos mirando son
cómo son las proporciones. Si se ve, los precios siguen prácticamente el mismo recorrido. Por eso es que se hace muy representativo este ETF para el Bitcoin, porque vemos que el Bitcoin, a pesar de que está en un valor sobre los 65.000, 66.000 dólares, el ETF está en $40. Volvamos a mirarlo acá. Le vamos a quitar acá Bitcoin dólar, un valor de 42,88. Se ha movido por estos valores, ha llegado hasta 43, casi 44 y empezó sobre los 40.96. Por acá como bajó a 40.22, empezó a subir, tuvo su máximo y luego aquí bajó en los 42.88 donde está actualmente. Entonces, como lo acabamos de ver, Bitcoin y el ETF tienen dos valores totalmente diferentes. Ahora, el movimiento y la tendencia sí se mueve prácticamente igual. Y eso es lo que está buscando este ETF, representar ese movimiento del Bitcoin, porque el ETF es un valor de futuros. Ahí ya es algo un poco más complejo que ni les voy a enredar pues a qué hace referencia. Lo que nos interesa es eso, el movimiento del Bitcoin en valor y el movimiento del ETF que sigue el mismo patrón. Entonces el ETF del Bitcoin, que ya saben que el ticker es BITO, persigue ese mismo movimiento de su valor a un precio muchísimo más bajo. Entonces acá qué es importante pues que tengas en cuenta. Recuerda que eso es el ETF del Bitcoin, no es la criptomoneda como tal. Es decir, la criptomoneda se puede comprar y almacenar en un exchange tipo Binance o CoinMarket, que es donde generalmente se comercializan. Sin embargo, mi recomendación siempre es que lo bajen a las wallets para custodiar los Bitcoin y ahí sí aprovechar todo el tema de la red y del blockchain para que estén protegidos y tener el elemento como tal de lo que es el Bitcoin. El ETF es simplemente un elemento que está simulando al Bitcoin, pero finalmente está en dinero fiat, es decir, en dinero común y corriente, porque está en un broker del comercio de la bolsa de valores donde el comercio se hace mediante dinero fiat. Entonces, Bitcoin es hoy una realidad. Cada día más empresas están en su adopción, más inversores compran Bitcoin y lo integran a sus portafolios, y ahora con este primer ETF oficialmente es una puerta adicional que se le da a todo el elemento de inversión de lo que es el Bitcoin y las criptomonedas. Y recordemos que esto se da solo unas semanas después de que China, como por enésima vez, le puso más trabas al Bitcoin y le incrementó sus prohibiciones a esta criptomoneda. Entonces, con respecto a ese tema de China, Bitcoin, prohibiciones y todo lo que se teje alrededor, desde tu punto de vista, ¿crees que el Bitcoin es un elemento de inversión o por el contrario en algún momento seguirá a cero? Por mi parte, yo confío en que es un elemento adicional en que hay que invertir y donde tenemos que aprender a invertir todos de una forma muy controlada. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No olvides compartirlo con amigos y familiares si ves el contenido de una forma interesante y darle un me gusta. Nos vemos después. Chao, chao.